¿Qué pasaría si el cerebro humano, ese órgano que siempre consideramos como el centro de mando absoluto, fuera simplemente una impresión en 3 dimensiones de nuestra conciencia? O sea, ¿qué pasaría si la ciencia llevara siglos leyendo el manual de instrucciones completamente al revés? Bueno, cambiaría por completo la forma en que entendemos la biología. Históricamente, la ciencia ha dictado que la materia crea el pensamiento. Pero plantear que el pensamiento, o más bien la conciencia, es lo que esculpe la materia, destruye esta idea de que somos víctimas de nuestra genética. Y desarmar ese concepto exactamente es la misión de nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a explorar los cimientos de este cambio de paradigma que es, francamente, radical. Sí, muy radical. Para esto, vamos a analizar los textos introductorios, específicamente los agradecimientos y el prólogo del físico cuántico Amit Goswami, del libro Desarrolle su cerebro, la ciencia para cambiar la mente, de Joe Dispenza. Que fue publicado por Editorial Kier en Argentina en 2008. Es un texto fundamental, digamos. Exacto. El objetivo aquí es entender cómo estamos pasando de un modelo anticuado, donde la mente es una máquina cerrada, a un nuevo horizonte donde la conciencia es la fuerza primordial. Queremos extraer herramientas prácticas para quienes nos escuchan. Claro, ver cómo la ciencia dura respalda nuestra capacidad innata de transformarnos, porque no es magia, es ciencia. Totalmente. Pero, ok, vamos a desempacar esto porque el comienzo del texto descoloca un poco. O sea, no arranca con tomografías ni con jerga médica incomprensible. No, para nada. Inicia como un nivel de vulnerabilidad que rara vez se ve en la literatura científica. En lugar de mostrar datos fríos, el autor decide exponer el altísimo costo humano de plasmar estas ideas. Es de una honestidad brutal. En los agradecimientos, Dispensa compara el proceso de crear este libro con los dolores de un parto, literalmente. Ajá, sí. Habla de haber sufrido náuseas reales, fatiga extrema, noches enteras de insomnio, y una duda constante sobre sus propias aptitudes, un síndrome del impostor devastador. Claro, se preguntaba quién era él para escribir sobre esto. Exacto, y leer eso te genera una pregunta inevitable. ¿Por qué investigar sobre la neuroplasticidad provoca un peaje físico tan severo? Bueno, ese sufrimiento físico es la demostración biológica de la tesis principal del libro. Las náuseas, el insomnio, no son simple estrés laboral, son síntomas de una resistencia biológica profunda. ¡Wow! Resistencia de propio cuerpo. Sí, totalmente. El cerebro humano consume muchísima energía y su objetivo principal, digamos, es sobrevivir ahorrando esa energía. Por eso crea redes neuronales fuertes para los hábitos conocidos, lo que llamamos la zona de confort. La famosa zona de confort. Exacto. Cuando intentas expandir tu conocimiento o cambiar tu visión del mundo drásticamente, estás forzando a esas redes antiguas a desarmarse. Es como intentar demoler un edificio mientras todavía vives adentro, ¿no? Esa es una gran analogía. Sí, exactamente así se siente. El autor dice que es natural molestarse por estos obstáculos, porque en el fondo el único terreno que estamos superando es una visión limitada de nosotros mismos. O sea, la frustración surge porque el cerebro primitivo se aferra a la identidad de ayer. Crecer duele, físicamente, implica la muerte de conexiones sinápticas y requiere un gasto calórico tremendo crear conexiones nuevas. Esa resistencia no es un defecto de carácter, es el cuerpo buscando homeostasis. Claro, intentando mantener las cosas como están. Y lo notable es que comparta esto para enviar un mensaje muy claro sobre quién es el destinatario de la obra. Porque, este texto no fue escrito para académicos. No, ni para científicos de bata blanca debatiendo en simposios. Exacto. Fue escrito para la persona común, para cualquiera que esté lidiando con hábitos destructivos y necesite saber que la ciencia lo apoya. Si transforma la vida de una sola persona, dice él, el proceso de parto valió la pena. Al sacar la neuroplasticidad del laboratorio, se democratiza el poder. Si el cerebro es maleable, el potencial humano ya no es filosofía abstracta, se vuelve una herramienta práctica. Lo cual nos lleva a una encrucijada lógica. Si tenemos este inmenso potencial físico y mental, ¿cuál fue el error? ¿Cuál es el obstáculo científico que nos ha mantenido estancados creyendo que no podemos cambiar? Bueno, el gran responsable de esa limitación es el paradigma científico clásico, el modelo materialista de los últimos 300 años. El viejo modelo. Sí, y aquí es donde el prólogo de Amit Goswami va directo a la yugular. En el modelo tradicional, la materia lo es todo. El cerebro es el rey indiscutido.
Es una máquina que genera todo lo que experimentamos, y la conciencia es solo un epifenómeno. Un epifenómeno. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para quienes nos escuchan, la mejor forma de visualizar esto del epifenómeno es pensar en el humo que sale del escape de un auto. Ajá, es un buen ejemplo. O sea, el auto, el motor, los engranajes, ese es el cerebro material. El humo es la conciencia. El humo es real, existe, pero es solo un subproducto del motor. Y lo más importante, el humo no puede tomar el volante y conducir el auto. Exacto. Es una analogía perfecta para la impotencia del viejo paradícula. Si la conciencia es solo humo, no tiene poder causal sobre el cerebro. Somos espectadores de nuestras reacciones químicas. Simples espectadores. Pero el nuevo paradigma de la física cuántica hace un giro copernicano. Invierte esto. Postula que la conciencia es la estructura primaria, es el terreno del ser, y el cerebro en realidad es el subproducto. A ver, espera. Necesito hacer de abogado del diablo aquí porque esto choca con la experiencia médica diaria. Si la conciencia es superior al cerebro, ¿por qué un daño físico altera tanto a una persona? Es una excelente pregunta. O sea, pensemos en una conmoción cerebral severa, o el caso de Phineas Gage, que recibió un impacto en el lóbulo frontal y su personalidad cambió por completo. Si la conciencia manda, un daño en el hardware no debería alterar quiénes somos. Claro, es una objeción muy válida. Pero la respuesta está en cómo se relacionan bajo este nuevo modelo. Imagina que la conciencia es una señal de radio transmitiendo una sinfonía perfecta. Ok, la señal invisible. Y el cerebro es el aparato receptor, la radio física en tu sala. Si alguien toma un martillo y golpea la radio, dañando los circuitos, la música se escuchará distorsionada o dejará de sonar. Claro, suene mal. El observador diría que la sinfonía se arruinó, pero la señal original sigue intacta en el aire. El daño en el lóbulo frontal de Gage no alteró su conciencia fundamental. Destruyó los circuitos que esa conciencia usaba para manifestar empatía en el plano físico. ¡Wow! O sea, el cerebro es el traductor, no la fuente. Esa perspectiva lo cambia absolutamente todo. La radio no inventa la música. Solo la sintoniza. Y Goswami refuerza esto desmenuzando una paradoja de la física cuántica, el problema del dualismo. A nivel cuántico, los objetos no son cosas sólidas, son ondas de posibilidad. Sí, ondas de posibilidad. Y si intentas mantener el viejo modelo ahí, te chocas contra una pared matemática. A ver si logro hilar esto bien. Si el cerebro antes de ser observado es solo una posibilidad cuántica y nosotros fuéramos solo un producto del cerebro, entonces nosotros también seríamos otra posibilidad. ¿Exactamente? Y si sumas una posibilidad cuántica con otra posibilidad cuántica... Te da una posibilidad más grande y compleja. Exacta. Es como un sueño soñando que está soñando. Nada se volvería real. No habría universo físico si todo fuera un bucle de posibilidades interactuando consigo mismas. Esa es la trampa del dualismo materialista. Posibilidad más posibilidad no crea la realidad empírica. Por eso Goswami introduce la tercera vía. ¿Cuál sería esa vía? Que la conciencia tiene que venir de fuera del dominio material para poder actuar sobre él. Toda la materia, incluido el cerebro, existe como posibilidades, y es la conciencia la que hace el colapso de la onda de posibilidad cuántica. El famoso colapso de la onda, que suena súper complejo, pero, a ver, ¿cómo se traduce esto en el día a día? Porque entiendo que la conciencia elige una faceta y la hace material, pero ¿cómo un pensamiento obliga a las neuronas a cambiar? Bueno, el mecanismo se llama densidad de atención. ¿Densidad de atención? Ajá. Cuando la conciencia elige enfocarse repetidamente en una posibilidad, digamos, reaccionar con calma en vez de enojarse, esa atención dirige energía a circuitos específicos. Ok. Hay una ley en neurociencia, la ley de Hebb, que dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Al colapsar la onda cuántica en el mismo lugar repetidamente, obligas a las neuronas a dispararse en una nueva secuencia. O sea, la repetición estabiliza esa energía y la vuelve materia física. Sí, creas nuevas conexiones sinápticas. El hardware se reconfigura físicamente para adaptarse a la lección de la conciencia. Eso empodera a un nivel increíble. Pero pongamos los pies en la tierra. A ver. Si tenemos este poder cuántico para recablear nuestra biología, ¿por qué la gente se siente tan atrapada por su mente? Si la conciencia tiene el control,
¿Por qué sentimos que vamos en piloto automático hacia el desastre, especialmente con emociones fuertes? Ese es el punto de fricción más doloroso, y Dispensa lo señala claramente. El problema es que el cerebro no es una pizarra en blanco, ya está configurado en una jerarquía estricta. Claro, años de hábitos. Exacto, se han construido autopistas biológicas ligadas a los químicos de las emociones. El problema no es falta de poder cuántico, es un error de identificación. El cerebro puso a las emociones en la cima, y la conciencia olvidó que no forma parte de esa jerarquía. Se me viene a la mente la anécdota de Einstein en el texto, que ilustra esto de forma genial. Cuenta que cuando Einstein huía de la Alemania nazi hacia Estados Unidos, su esposa estaba devastada por dejar sus muebles. Sí, una escena muy humana. Y ella llorando le dice a una amiga, «Estoy muy apegada a ellos». Y Einstein la escucha y bromea diciendo, «Pero mi querida, ¿ellos no están apegados a ti?» Es que es brillante. Detrás del humor hay una verdad neurológica enorme. Si aplicamos esos muebles a los circuitos cerebrales, el mito del sufrimiento se desmorona. ¿Cómo así? Las emociones son solo neuropéptidos, cascadas químicas cortas. El enojo o la tristeza no tienen garras para aferrarse a ti. Son las personas las que se identifican ciegamente con esos circuitos. O sea, estamos cargando armarios de roble macizo, sufriendo, creyendo que los muebles nos obligan a cargarlos. Totalmente. Goswami lo dice claro. No somos nuestro cerebro. No hay ley física que nos obligue a identificarnos con esos circuitos. El pánico no se apega a la mente enciende el circuito por pura costumbre. Porque es el camino más fácil. Y por eso falla mucha inteligencia emocional, ¿no? Porque asumen que somos solo el cerebro e intentan razonar con los químicos desde adentro. Exacto. Intentan reparar la máquina desde adentro de la máquina. La verdadera inteligencia emocional requiere operar desde afuera. Al reconocer que eres la conciencia, dejas de observar el circuito viejo. ¿Le quitas la densidad de atención? Y la onda deja de colapsar ahí. Las neuronas dejan de dispararse juntas, y el circuito viejo se marchita. Dejas abandonado el mueble, literalmente. Comprendo la teoría, me parece fascinante. Pero surge la pregunta ineludible. ¿Cuál es el mecanismo exacto para dar ese salto cuántico? Porque saber que puedo dejar un hábito es una cosa, pero lograr que el cuerpo no reaccione en automático es otra. Bueno, lograr ese salto requiere resolver el mayor desafío humano actual, que es alcanzar la congruencia. Congruencia. Sí, la integración total entre pensamiento y emoción. El texto cita a la esposa de Gandhi. Cuando le preguntaron cómo él lograba tantas cosas, ella dijo que Gandhi era congruente en lo que decía, pensaba y hacía. Sin fricción interna. Suena un ideal muy alto y requiere mucha honestidad enfrentar nuestras propias sombras. Y ahí entra el ejemplo del prólogo sobre la película ¿Y tú qué sabes? Ah, sí, la escena del espejo. Con Marlee Matlin, es una escena súper incómoda. El personaje está peleando contra sus emociones adictivas, llega a una catarsis frente al espejo, se mira y dice con un rechazo visceral, «Te odio». Y es crucial analizar por qué ese es el clímax de la transformación. La psicología convencional diría que es negatividad tóxica, falta de amor propio. Pero desde la física cuántica de la conciencia, es el amanecer de la sanación. Es contraintuitivo. ¿Cómo va a ser sanador decirse «te odio»? Porque no es negatividad, es liberación. Hay una separación. Es como intentar limpiar de virus un programa. No puedes reescribir el código mientras la aplicación sigue corriendo. Tienes que forzar el cierre. Ese «te odio» es el cierre forzado del sistema automático. Esa metáfora es perfecta. El cierre forzado. Lo que ella odia no es su alma ni su conciencia. Odia a la máquina automática. Odia los circuitos repetitivos que la mantienen rehén. Esa disonancia extrema actúa como un cortocircuito. Rompe el trance hipnótico. Totalmente. Y en ese instante de congruencia emocional, el observador por fin se desidentifica de lo observado. Al forzar el cierre de la aplicación, quedas libre frente al escritorio vacío. Y ahí entra ese concepto de Goswami, el usted cósmico. El usted cósmico es el estado de conciencia pura, libre de la jerarquía cerebral de supervivencia.
El texto dice que este estado no está disponible en el piloto automático. Claro, no lo encuentras haciendo la fila del supermercado. No. Solo se vuelve accesible en situaciones no comunes, una catarsis profunda, una intuición creativa disruptiva. Al romper el patrón predecible, la conciencia recupera su poder y colapsa una onda cuántica completamente nueva. Ahí empieza la verdadera neuroplasticidad. ¡Wow! Hemos mapeado un recorrido fascinante hoy. O sea, empezamos analizando el dolor físico de aprender, viendo que las náuseas no son fracasos, sino el cuerpo defendiendo su red antigua. Ajá, defendiendo el viejo estado del ser. Y desmantelamos la idea de que somos el humo del escape para asumirnos como la conciencia que sintoniza la radio cerebral. Y al final entendimos que podemos aplicar un cierre forzado a los peores hábitos a través de la congruencia radical. Son herramientas increíblemente potentes. Pero, si analizamos los requisitos para desencadenar este recableado, a mí me surge un cuestionamiento bastante inquietante sobre cómo vivimos hoy. A ver, cuéntame. Hemos establecido que para acceder al usted cósmico se requieren situaciones no comunes. Catarsis profundas, chocas de congruencia, fricciones dolorosas con nuestros límites. Sí, incomodidad pura. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra sociedad moderna, que está diseñada meticulosamente para maximizar el confort constante? Vivimos anestesiados por distracciones digitales, evitando cualquier roce con el dolor emocional o la incomodidad psicológica. O sea, estamos evitando la misma fricción que necesitamos para cambiar. Al adormecernos constantemente, podríamos estar bloqueando los únicos catalizadores capaces de romper la hipnosis de nuestras viejas redes neuronales. Quizás estamos construyendo una jaula de comodidad tan perfecta que nos condena a la parálisis evolutiva, ¿no? Impidiendo el salto hacia nuestra mejor versión. Qué perspectiva tan brillante y la verdad tan perturbadora para llevarnos a la reflexión. O sea, el cerebro es un lienzo infinito de posibilidades cuánticas, pero si nos refugiamos en la zona de confort, ese lienzo jamás será pintado. Agradecemos profundamente a quienes nos han acompañado en este análisis a fondo. La invitación queda abierta para seguir cuestionando la realidad automática y tal vez abrazar la incomodidad como la chispa del cambio. Hasta la próxima inmersión profunda.